que tiene su super pasaporte, su super columna, y vamos a viajar con Sabino. Sabino, ¿cuál es el destino de este jueves? Bueno, el destino de este jueves es un pequeño país ubicado en el sudeste asiático, conocido como Brunei. Su nombre oficial es Estado de Brunei Darussalam o Estado de Brunei Morada de la Paz. ¿Por qué? Porque en los últimos 600 años solamente ha tenido 2 guerras. La verdad que es un país relativamente pacífico, ubicado en una zona estratégica en el sudeste asiático, en el cruce de muchas rutas comerciales. Para empezar tenemos que decir que Brunei es una monarquía absoluta, un estado de mayoría musulmana, el 95% de la población son musulmanes. La etnia, bueno, es malaya en su gran mayoría, ya que está ubicado cerca del archipiélago y de la península de Malasia. Alrededor del 40%, 50% de los habitantes son malayos. Hay una minoría china, otra hindú. Después tenemos distintas minorías religiosas, cristianos, por ejemplo, budistas. Es uno de los países más ricos del mundo. Tenemos que señalarlo, ¿por qué? Porque su principal riqueza se basa en el gas y en el petróleo, tiene importantes yacimientos. Es país miembro fundador de la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, aunque en los últimos 20 años ha crecido mucho el turismo también. Ha empezado a ser visitado cada vez más este país. Es un país que tiene relativamente pocos años como país independiente, porque se independizó recién en 1984. ¿De quién? Del Reino Unido de Gran Bretaña, ya que fue protectorado británico desde 1898 hasta 1984, casi como una semicolonia. ¿Qué significa esto? Que en realidad había un rey nativo, un sultán, pero que en realidad dependía de quién, de la corona británica, no tenían tanta autonomía. Recuperaron su independencia los habitantes de Brunei en 1984. Es, según los datos internacionales, el país más desendeudado del mundo. ¿Qué significa esto? Tiene la menor deuda pública del planeta. Wow. El estado de Brunei. Toma mate. Prácticamente vive con recursos propios, no hay impuestos personales a la renta, prácticamente, no hay impuestos directos casi. Es un estado también donde la salud y la educación son gratuitas, tiene unos indicadores de vida relativamente altos, está entre los estados con mayor índice de desarrollo humano del planeta, y es gobernado desde el siglo XIV por la misma familia, la misma dinastía de sultanes. La dinastía Bolkiah, una dinastía de sultanes musulmanes que convirtieron el país al islamismo. Antes de la llegada del Islam en el siglo XIV, la población era en su mayoría budista. La población se convirtió al Islam a partir del siglo XIV, cuando se instaló la actual dinastía. Brunei en otros tiempos fue un imperio muy importante en el sudeste asiático, ya que gobernó sobre gran parte de las islas que conforman la actual Indonesia, sobre todo Borneo y Sumatra. En el siglo XVI llegó a la cumbre de su poder, ya que reunía 20 millones de súbditos y abarcaba un territorio que era 10 veces el actual. Tiene actualmente 5.700 kilómetros cuadrados, llegó a tener 10 veces más su tamaño. Le ganó una guerra nada más y nada menos que a España, la mayor potencia del siglo XVI. Wow. Cuando los españoles quisieron conquistar el país, los habitantes de Brunei los desalojaron, en parte debido también a las enfermedades tropicales que mermaron a las tropas españolas, pero le ganó una guerra a España, Brunei, en el año 1578. Ni más ni menos, porque España tuvo una potencia. Sí, en esa época era la mayor potencia del mundo, ni más ni menos, con el rey Felipe II. Brunei humilló al poderoso imperio español. Pero a partir del siglo XIX el país empezó a entrar en decadencia, fue perdiendo cada vez más territorio a manos de España, de Holanda y de Gran Bretaña, sobre todo, que lo convirtió en colonia en 1898, cuando el sultán tuvo que cederle la soberanía porque las tropas británicas lo ayudaron a reprimir una revuelta, y en recompensa por esa ayuda tuvo que entregar el país como protectorado, y así permaneció hasta 1984. Cuando el Reino Unido y la Gran Bretaña finalmente le concede la independencia total. Estuvo ocupado por los japoneses en la Segunda Guerra Mundial de 1941 a 1945. La ocupación japonesa lo que hizo fue crear una infraestructura para el negocio del petróleo y además fomentar el sentimiento nacionalista de los habitantes del país, que en 1984 obtuvieron su independencia de modo pacífico. Aunque la última guerra que tuvo Brunei fue en 1960 y contra Indonesia, que intentó anexarse lo que por entonces era la colonia británica de Brunei, y con el apoyo de Malasia y del Reino Unido los habitantes de Brunei lograron preservar su independencia, pero el costo fue alto. ¿Por qué? Porque la dinastía gobernante a partir de ese año estableció una monarquía absoluta en el país.
Por ejemplo, no hay elecciones, casi no hay partidos políticos a nivel nacional, hay pocos medios de prensa libre, funciona como un estado autocrático, Brunei, casi como una dictadura de la misma familia. Es uno de los pocos países del mundo donde no hay ningún tipo de elección ni participación política, no hay parlamento, hay un consejo privado que asesora al rey. Legalmente el Estado funciona en base a la ley islámica, es decir, está todo basado en la religión islámica por lo general, aunque hay un artículo de la Constitución que dice que esta ley islámica no se le aplica a los no musulmanes, se les aplica el derecho inglés, en teoría. Pero también la familia gobernante, si bien brinda un montón de servicios públicos gratuitos como la salud y la educación que son de buena calidad, es de las más ricas del mundo. Se estima que tiene una fortuna de 20.000 millones de dólares el actual sultán, que es el 129 en la línea sucesoria, un hombre muy rico que es dueño de hoteles, de empresas y de clubes deportivos a lo largo del mundo. La familia real incrementó su fortuna a partir de 1973 y ha realizado muchas inversiones que han convertido a Brunei en uno de los estados más ricos del mundo. Si bien es un estado muy pequeño, fácilmente manejable, con una población de 418.000 habitantes, fíjense que estamos hablando de casi lo mismo que la ciudad de Mendoza prácticamente. Claramente un territorio fácilmente manejable. Obviamente que en teoría esa riqueza se repartiría un poco mejor que en un país más grande. Si bien tuvo un pasado esplendoroso, fue un país mucho más grande de lo que es hoy en día. Pero muchos se preguntan hacia dónde va el futuro de Brunei. Si bien es un resto de una monarquía autocrática de la Edad Media, es uno de los estados más modernos de Asia, muy rico, ha invertido su riqueza mucho en el comercio y en la industria petrolera, está tratando de diversificar la economía, el sultán actualmente con el turismo, con el sector bancario. Y en cuanto a las relaciones exteriores, bueno, Brunei mantiene relaciones con 60 países a nivel diplomático, si bien lo reconocen todos a nivel mundial, mantiene 60 embajadas, no tiene representación diplomática en la Argentina, sí en Chile, es la más cercana que tenemos en la Argentina, no tiene consulado tampoco. Así que bueno, los lazos comerciales, bueno, son insignificantes todavía con la Argentina, a pesar de que el sultanato es uno de los grandes productores de petróleo, forma parte de la ONU, de otras organizaciones internacionales, de casi todas, es miembro fundador de la ASEAN y de la PEP, la Organización de Países del Asia-Pacífico, y actualmente se configura como un aliado principalmente de Estados Unidos y de la India. Mantiene convenios de cooperación con estos dos países que son muy importantes, y es un país relativamente exótico que recién ahora se está empezando a abrir al mundo. Tiene, a diferencia de lo que hablamos la semana pasada, tiene el lustre de Mónaco, pero a su vez es mucho más exótico porque ha permanecido mucho tiempo cerrado al mundo. Así que bueno, este es el destino semanal que les hemos traído y bueno, les seguiremos trayendo más en los próximos programas.